Bueno, empezamos entonces. Es media corta la charla porque esta es la misma presentación que di el jueves pasado en Sol con Agua, que han estado presentes. Bueno, y como ven, es sobre calidad de agua en cuatro arroyos bonaerenses de acá de nuestra región. Diagnóstico de equilibrio ambiental comparativo, es decir, comparamos la calidad de agua entre cuatro arroyos. Es un trabajo que hicimos, bueno, con Natalia Otas, pero me lo mando otra vez. Sí, bueno, Rosario Barranquero, que es del CINEA, y bueno, y Fabio Boto. Ah, ¿eh? Bueno, eh, como todos saben, los arroyos reciben el impacto o el efecto de los usos del suelo que se realizan en sus cuencas, ¿no? Que pueden ser, sobre todo en esta región, sus productos de la actividad agrícola, ganadera, y también muchos de ellos atraviesan zonas urbanas, por lo tanto están impactados por los huecos que se dan en esas zonas urbanas, que pueden ser, bueno, principalmente de las plantas de tratamiento cloacal, pero también fluviales, bueno, además de todo lo que es la contaminación difusa. En este caso, nosotros estudiamos cuatro arroyos que pertenecen a la región, a la subregión B4 de la cuenca del río Salado, y hago hincapié en esta región porque ahora, justamente ayer, cerró la convocatoria de los proyectos Feedback, y presentamos un proyecto para, como ya venimos trabajando en esta región, en varios arroyos, tenemos una base de datos con información de calidad de agua, y la idea, la propuesta de ese proyecto que presentamos era crear una interfaz visual como un mapa donde se puedan ver los sitios donde muestreamos generalmente, y en cada uno de esos sitios ver una escala tipo semáforo de calidad de agua para cada una de las variables, y para el índice de calidad de agua que finalmente usamos, que es el de la MC. Eh, bueno, en este caso, estudiamos cuatro arroyos de esta región, subregión de cuatro, que casualmente el intendente de Azul hay un comité de cuenca de esta subregión de cuatro, que lo que, bueno, que está avalado por el ADA, fue creado por el ADA, agua, provincial obviamente, y que el presidente del comité es hombre, intendente es hombre. Bueno, los cuatro arroyos que estudiamos son el arroyo Tapaiqué. Bueno, todos estos cuatro arroyos obviamente nacen en la zona de las sierras. Yo estoy refiriendo a cosas que ya saben, pero me doy cuenta que muchos de ustedes no lo saben. Claro, son arroyos que nacen en la zona serrana de Tandilía y que vierten bueno, y que recorren la llanura en sentido noreste, y naturalmente deberían desembocar en el río Salado, pero muchos de ellos, más allá de que sus cuencas bajas son navegables y demás, han sido interceptados por canales artificiales en la década de los 30, que los desvían hacia las localidades, digamos, hacia el Canal 11, el Canal 12, después, cuando llueve también, etc. Bueno, los objetivos del trabajo fueron comparar la calidad del agua a lo largo de estos arroyos y también entre arroyos a través del estudio de variables físico-químicas y microbiológicas. Microbiológicas básicamente crítica por, bueno, evaluar en las zonas urbanas, obviamente, la influencia de estas plantas de tratamiento de aguas residuales, las plantas locales, y ver también qué capacidad de amortiguación, de dilución y digamos, de depuración tienen las aguas de estos arroyos, unos kilómetros más, aguas más abajo de donde se ubica el esfuerzo. Y bueno, y además, en cada uno de estos sitios y para cada una de estas variables, verificar el cumplimiento de los niveles guías que están establecidos por las normativas nacionales, bueno, provinciales, nacionales, en algunos casos que no hay, la normativa internacional como hay. Porque en estos casos nos referimos a los usos que se le da al agua para actividades recreativas con contacto directo, como pueden ser los balnearios, y también para la protección de la biodiversidad acuática. Los muestreos se realizaron en febrero y junio del 2022 y en febrero del 2023, en el caso del arroyo Azul, Landeyú y de los Huesos.
En febrero, en realidad me olvidé de decir por dónde pasaba cada arroyo, perdón. El arroyo Tapalqué atraviesa la ciudad de Olavarría en su cuenca media, un poquito aguas abajo de la zona alta. La cuenca media atraviesa la ciudad de Olavarría y mucho más aguas abajo, ya en la cuenca baja, la ciudad de Tapalqué. El arroyo de la ciudad azul. El arroyo de los Huesos es netamente rural y el arroyo Langueyú tiene en su cabecera de cuenca a la ciudad de Tandil. En realidad el arroyo Langueyú se forma de dos arroyos que van en forma subterránea, que son el arroyo del Fuerte, que es la continuación del lago del Fuerte, sería, pasa todo por abajo de la ciudad de Tandil y se une con el arroyo Blanco, que también está entubado, y afloran a unos metros de la ruta 226, aguas arriba del puente. Eso me faltó decir. ¿Y Chapalifú no? No, el Chapalfú no lo consideramos en este estudio. No, por eso no lo consideran. No, Porque pasa por Raux, a ese nivel. pero no es una afluente de aporte. No. Ah, El arroyo Chapalifú. no, pero lo queremos incorporar en. Claro, porque están todos, Sí. por eso. Y como pasa por una Y el ciudad. Tandilofú pasa balneario. por Ayacucho. Ese también estaría bueno. Y el Tandilofú. Bueno, les comenté cuando se hicieron los muestreos, en el Arroyo Azul, la Millón de los Huesos, y en febrero y diciembre del 2024 y en febrero del 2025 hicimos muestreos en el Arroyo Tapadera. Y bueno, se midieron variables como pH, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, rigidez, nutrientes, bueno, en este caso fósforo total, amonio, nitrato, DBO, sólidos totales y bueno, Escherichia coli. Todo lo que es la parte química la hicieron las chicas acá en el laboratorio, las determinaciones, y Escherichia coli mandamos, bueno, en realidad tenemos un registro, mandamos al laboratorio azul, después mandamos a la facultad veterinaria también porque participaron de un proyecto en común. Porque todos estos muestreos son distintos proyectos que ocultamos. Por eso las fechas no coinciden exactamente. Bueno, eso. Y acá también en el laboratorio. Bueno, como les comenté, comparamos estos valores con los niveles guía nacionales e internacionales para uso recreativo, con contacto directo y protección de la biota. Y estas son las reglamentaciones que utilizamos en la ley 451, 651. Bueno, esta resolución de ACUMAR, que personalmente creo que ACUMAR es una de las comités de cuenca, obviamente que tiene mucho financiamiento, pero que están mejor organizados, que tienen normativa y que hacen monitoreo continuo, que tienen informes. Entonces, que son un ejemplo a seguir, creo, en este tema de copiar las buenas prácticas. Bueno, la resolución 125 de 2016, que esto tiene que ver con el Ministerio de Salud para los niveles de coliformes, de coli, y a nivel internacional también comparamos con los criterios del PNUMA, para el desarrollo sustentable 632, que es sería proporción de cuerpos de agua de buena calidad ambiental. Y también computamos el índice de la NSF, que es un índice que, como ya saben, tiene en cuenta 9 variables y hace un promedio ponderado de cada una de estas variables que tiene un peso dentro del índice y de un valor de 0 a 100 que es indicativo de la calidad del agua. Este es un mapita que muestra los sitios donde realizamos los muestreos. Aquí están los 4 arroyos resaltados. Tomamos sitios de muestreo en lo que sería la cuenca alta, presumimos que son sitios que no están afectados antrópicamente, aunque sabemos que hay agricultura y ganadería en todas estas zonas. Después, un sitio, bueno, marco el de la barría, pero debería repetirse para cada uno de los arroyos. Uno en la zona urbana, antes o aguas arriba del vuelco de la planta de tratamiento cloacal, que son las estrellitas. En el caso de la barría tenemos la planta de tratamiento cloacal de la ciudad, y después hay otra menor, la cárcel de Sierra Chica, y un canal que la conecta con el arroyo, pero es un canal con muy bajo caudal. Y después sitios de recuperación, en este caso el Tapalqué 4 para azul, el azul 5, para ver cómo se recuperaba el agua luego de
se realizaban estos vertidos. Por ejemplo, acá tenemos unos 15 kilómetros, desde acá hasta acá tenemos como unos 40 y pico. En el caso de Tandil, entre acá y acá, que serían los vuelcos, tenemos, no, perdón, entre acá, que ya recibe los vuelcos, hasta acá tenemos como unos, no, perdón, entre el vuelco y acá tenemos como unos 35 kilómetros. Nacho, ¿y esa diferencia de distancia no te incide en los resultados? Y bueno, sí, lo que pasa es que también tenés que tener en cuenta el caudal. Habría que hacer una normalización ahí que es difícil de realizar, pero es cierto lo que decís. Cada, por ejemplo, este arroyo, estos dos arroyos son los más caudalosos, del Hueso también. El Angueyú es un cuarto o un octavo del caudal de estos. Lo que pasa que también elegir un sitio de muestreo que esté a una distancia exacta y que se repita consistentemente, también depende de cómo accedes a ese sitio. Y muchas veces son campos privados, o no hay caminos para llegar a ese lugar. Entonces, pero para normalizar sí habría que tener en cuenta las distancias, los caudales, El acción 5 que cae en París, ¿no? en- Un 5 no es en la ruta 3. pero que bueno, sí. No, cuando cruza la ruta 3. Sí, en París, cerca de París. Sí, perdón. Sí. Bueno, continúo entonces. Y bueno, lo que observamos, yo acá puse solo algunas variables, sobre todo porque no tenía tiempo en la charla esta que quería dar en el Conagua, eran 8 o 10 minutos, yo me pasé un poco. Bueno, esto para oxígeno de sueldo, vemos que acá la línea roja obviamente muestra el nivel de guía, por encima es la zona de aceptación y por debajo sería una zona de mala calidad de agua no aceptable. Y acá tenemos el eje de las X, todos los arroyos ordenados desde los sitios de cuenca alta hacia el sitio más hacia la cuenca baja. Y las flechas rojas estas muestran los sitios donde están los huecos de las plantas de tratamiento local. En el caso del arroyo Tapalqué, vemos que en el sitio 3, que es justamente ahí en pocos kilómetros aguas abajo del hueco, los niveles de oxígeno fueron los más bajos. En los 3 muestreos que hicimos, en un caso vimos que estaba por debajo del nivel guía. En el caso del azul, de los 3 muestreos que hicimos, también inmediatamente aguas abajo del hueco de la planta de tratamiento, vimos que aún había valores más bajos de oxígeno disuelto. Vuelvo un poquito para atrás. En el caso de la planta de tratamiento de Tapalqué, vemos que no había ningún efecto, a ver, no había nivel de oxígeno disuelto por debajo del nivel, o sea que estaría bien la situación. Esa es la planta chica de Cerrachita. No, la de Tapalqué es esta. Ah, está perfecto. Estas dos están muy pegadas. En realidad la planta de tratamiento de la cárcel, yo la puse ahí, pero es un equipo, no es nada. Bien, no puedo entender. Eh, Bueno, y en el caso del arroyo, bueno, en el caso del arroyo de los huesos no hubo niveles de oxígeno suelto por debajo de la zona de aceptación. Y en el caso del arroyo Langueyú, vemos que en el sitio 3 y en las 3 oportunidades que mostramos, estuvieron por debajo de. Nacho, y por ejemplo el TP2, TPQ2, y todo lo anterior al tratamiento ya estaba en urbano, el punto anterior. El 1 y el 2, el 1 estaría en la cuenca alta del arroyo. El 2 ya son todos urbanos. Este es urbano, es el puente de la ruta 226 de Olavarría. Bueno, con respecto a los niveles de Escherichia coli, que obviamente es un indicador de contaminación fecal, vemos que en el arroyo Tapalqué, ya en los sitios de cuenca alta, ya los niveles son elevados. Este es el nivel guía, 225 colonias cada 100 mililitros, que sería equivalente al número más probable que usamos nosotros. Vemos que ya los niveles son altos, obviamente no sé si decirlo así, pero en la zona del hueco vemos que se aumenta un poco más incluso en la hueca de la planta de tratamiento local. Y después como que tienden a resistir un poco, pero siempre se mantienen por encima de lo que es y creo que esto tiene que ver con el acceso del ganado
desarrollo. De esta manera, bueno, está bien que hay también biodiversidad, pero creo que el acceso del ganado al desarrollo tiene que ver con estos niveles elevados de fructividad colina en la cuenca alta, ¿sí? Antes de pase el arroyo por la ciudad. En el caso del arroyo del Azul también vemos niveles elevados. Olavarría tiene inhabilitado el bañario para bañarse. Eh, no así Tapalqué. Pero bueno, en el caso del Azul también vemos niveles elevados y el máximo, más máximo, lo vemos en la zona del Huelgo, en la planta de tratamiento flotante, y después desciende pero se mantiene elevado. En el arroyo de los Huesos también vemos niveles elevados, no tanto como en la zona de los huecos, de los arroyos urbanos, pero sí son elevados. Y en el caso del Landeyú, bueno, ya vemos niveles altos similares a lo que sería la zona del hueco, en el sitio 2, y este sitio 2 es aguas abajo, aguas arriba del hueco, obviamente. Pero como les contaba hoy, son arroyos que vienen entubados y que reciben cargas de caños fluviales o conexiones locales clandestinas que pueden hacer que estos niveles sean atribuibles a eso, ¿sí? A contaminación fecal, pero de caños clandestinos que están conectados con el arroyo subterráneo. Y bueno, y en el sitio 4 se recupera un poco en estos dos muestreos, pero vemos que tenemos un máximo bastante comparable a los otros valores de la zona del vuelo. ¿Qué distancia hay entre la y los? Eh, son Lo que pasa, el Andeyú 1 es aguas arriba del lago. Es el tributario, es el arroyo del Fuerte. En la zona esa que está una pista de atletismo, ¿viste? Donde está el lago, bueno, aguas arriba. Es un arroyo que se puede saltar caminando. El que tiene el agua ahí da poca conductividad, bueno, oxígeno alto, pero Sí, arroyo incubable, ¿no? bueno. Porque es subterráneo. el piso subterráneo y Sí, incubable. Pero serán 4 kilómetros, 5. Lo que pasa es que pasa todo por abajo de la ciudad, entre el 1 y el 2 tenés todo ese equipamiento que recibe las conexiones clandestinas. Y aparte que no tiene ventilación, no tiene acceso a la luz, ¿no? Todo lo que entra ahí no se degrada. Y capaz que es interesante si vos ves, o por ahí lo comentaste, ¿no? Pero la calidad de la Andeyú sale muy buena. Sí. Sí, Y después el efecto urbano es mucho más alto si vos lo comparás con los otros. Porque ninguno arranca en una zona amplia y urbana con unos niveles tan bajos. sí. sí, lo que pasa es que es bien cabecera, que está prácticamente en la vertiente. Sí, Eso. Bueno, Los otros si bien es muy alta, no está lejos de la vertiente. El Langueyú 2 A lo era que el voy cruce es de que la sí. 226. exacto. Ese muestreo no sé si te muestra la condición prístina. Equivalente, comparable a las dos condiciones, porque aquella está con una calidad muy baja. Sí, pero bueno. En su momento, unos metros antes del cruce de la 226, en el Langueyú, estaba la salida de Metalúrgica Tandil, que hoy no funciona, pero el caño está. Vaya uno a saber que hay también ahí conectado, que habría que ver si sigue desaguando algo. Rangeyú 2 es este justamente que está acá. Y ahí está José el mismo. Es ese sitio. Un poquito aguas abajo está el puente, ahí nomás. Pero ahí nomás se veían los autos, se ve el puente de la ruta. Bueno. Después, con respecto a amonio, que es un subproducto que liberan las plantas de tratamiento de vemos picos importantes en la zona justamente de las plantas de tratamiento de aguas residuales, aunque no tanto en el caso de Tapalqué. Bueno, en el caso del azul vemos un elemento muy importante, sobre todo en este muestreo.
quiero también aclarar que estos muestreos fueron realizados en la época de sequía y los caudales eran muy bajos. Entonces, tener poco caudal se acentúa todo mucho más. Y en el caso del arroyo de los huesos no hubo niveles de amonio preocupantes, o sea, por encima de una zona de aceptación. Pero sí, bueno, ahí vemos en el caso del Landeyú, en la zona del hueco del tratamiento cloacal, vemos también bastante elevados, y una cierta recuperación, unos 35 kilómetros aguas abajo, del ciclo 4. Bueno, los niveles de fósforo total también fueron elevados en el caso del arroyo Tapalqué, estuvieron por encima del nivel guía ya en la zona de Cuenca Alta, y vemos que acá se acentuó un poco en la zona del Huelco, de la planta de tratamiento, después baja paulatinamente, pero bueno, siempre se mantiene por encima del nivel. Y en el caso del arroyo del Azul, también vemos que está un poquito por encima del nivel guía, en las zonas preurbanas de Cuenca Alta, bueno, Cuenca Media, allá donde comienza la Cuenca Media, y este sería en la zona de acá del Puente Mitre. Después se acentúa mucho en la zona del Huelco, y sigue alto, pero bueno, baja un poquito en lo que sería llegando a Pacho. En el caso del arroyo de los huesos, vemos que está ahí al límite, yo lo supero un poquitito, y en el caso del arroyo Landeyú, vemos que en el sitio 1 está aceptable, pero ya en el sitio 2 se dispara un poco, y en el sitio 3, ya en el hueco, se observa el valor máximo. Para decaer un poquito más en el sitio 4, pero siempre se mantiene bajo. Los niveles de fósforo, si bien hay aportes de las plantas de tratamiento por acá, creo que no queda duda con el gráfico de eso, pero estos niveles elevados podrían ser, acá yo me meto un poco en la discusión, en las mediciones, podrían ser de origen natural, porque hay algunos trabajos que dicen que ya estaría en el suelo, en el subsuelo, es el camino geológico, pero desde tiempos ya ancestrales, como que es propio de las zonas, de estas zonas, y que obviamente por escorrentía superficial y superficial se la rotación. Y bueno, ahí es con nivel elevado, porque por lo que entiendo tampoco es un fertilizante que se use así en demasía, sí el nitrógeno, pero no tanto el fósforo. Ahí me lo ponen algodón. Que no se usa, ¿no, Claudio? Tanto fósforo. Usa menos volumen. Pero se usa, ¿no? Pero se usa, sí, yo también quiero decir. Para mí, por la zona, como vos habías dicho que era, yo no conozco mucho, pero Sí. habían dicho que era más de agraria, yo me imaginaba más con una fertilización. Sí, Igual hay que. El fósforo es mucho menos móvil. Vale, ahora en magnitud más inmóvil. Bueno, pero si cae agua de los campos, dice esa zona. yo digo, hay un trabajo de Facebook, la gente de Luján, que reportaron eso, que el fósforo se estaría en el suelo naturalmente, no por la. Seguramente haya algún aporte de sensibilidad, pero que ya naturalmente son altos los niveles de fósforo. Bueno, y este es el índice que les comentaba, que integra 9 variables, que son estas que están acá abajo: oxígeno suelto, Escherichia coli, pH, DO, nitrato, fosfatos, bueno, diferencia de temperatura, pero en este caso no tenemos una actividad que afecte eso, turbidez y sólidos totales, y vemos que por encima de 50 es una calidad media, obviamente cuanto más nos vamos hacia 100, mejor va a ser la calidad, y por debajo de 50 ya se considera una mala calidad. Incluso por debajo de 25 ya se considera muy mala. Vemos que en el caso del arroyo Tapalqué, la calidad es media, lo que es la cuenca alta en la zona preurbana. En la zona del Huelco ya en una de los muestreos vimos que este valor del índice que cayó por debajo de 50, más o menos un 43 por ahí, pero que después se recupera en los sitios que están aguas abajo. Y en el caso del sitio que está en la aguas abajo del hueco de la planta de tratamiento de Tapanqué, vemos que no afecta, al menos no afecta la calidad de agua
no hace que caiga por debajo de 50. Es decir, que uno asumiría que la planta de tratamiento estaría funcionando bien. En el caso del arroyo del Azul vemos también una calidad buena, media, en la cuenca alta, en la zona preurbana, y vemos que decae, es uno de los que más decae, bueno, este es un valor de 30, en el caso de la Meyuno, que el mínimo más mínimo fue de 31. Pero bueno, acá vemos que son valores bajos y que en el caso del sitio que está en Parish ya hay una cierta recuperación, aunque en uno de los episodios de muestreo encontramos un valor que está por debajo de esta librería de 50. En el caso del arroyo de los Huesos, que es rural, en los tres sitios que mostramos, sería la cuenca alta, cuenca media y cuenca baja, vemos una calidad que es media buena. Si no supera, nunca llega a los 90, que es para considerarla como excelente. Y en el caso del arroyo Nandeyú, vemos que en el sitio 1 es el valor más alto. En el sitio 2 ya tenemos un mínimo por debajo de 50, aunque los otros dos muestreos dio más o menos bien. Y en el sitio que ya recibe los huecos de la planta de tratamiento cloacal, vemos que está por debajo de 50, bueno, en un caso es de 50, en los otros dos está muy por debajo. O sea, sería en el rango bueno, calidad mala, sí, calidad mala. Ese gráfico que hubiera puesto de fondo, un poquito más suave, los colores aquellos que tienen como semáforo de uso, para no cambiarle los colores a tus sitios de muestreo, que ya los venís conservando a lo largo de toda la exposición, de fondito. Entonces es fácil de ver, ¿no? Tienes que caminar por el medio. Sí, vos decís que haber pintado acá los. No es la franja, claro, ese gráfico. Sí, el color. Bueno, lo voy a incorporar en la próxima. Y bueno, para concluir, bueno, vimos que había incumplimiento de niveles guías de oxígeno disuelto, de Escherichia coli, de DBO, aunque acá no lo presenté, pero también eso hubo manifiesto. De nitrógeno, amonio, nitritos, nitratos, niveles elevados, también de fósforo total, mayormente en la zona de los huecos, de las plantas de tratamiento cloacal, que esos serían los sitios más impactados, ¿no? Y después, con respecto a los mínimos más mínimos que encontramos, pues fueron en el arroyo del Azul, siempre en la zona de los huecos, ¿no? En el arroyo del Azul fue el mínimo más mínimo para el índice de NSF, que fue de 30, en el Langueyú, que fue de 31, en el Tapalqueya fue de 40 y pico, y en el de los Huesos, no recuerdo, pero fue de 60 y algo. En el arroyo de los Huesos, entre 58 y 72. Y 82. Bueno, también vimos que hay cierta recuperación en la calidad de agua, aguas abajo de estos vertidos de la planta de tratamiento. Y bueno, lo que le comentaba sobre el fósforo también sería válido para el nitrógeno en alguna medida, que hay aportes difusos del sector agrícola, tal vez más con respecto al nitrógeno que el fósforo, por esto de que hablábamos, pero también hay características naturales en la región, que son suelos altos en fósforo, que además de lo que se utiliza para fertilizar, también los suelos son muy ricos en materia orgánica y con alto contenido de nitrógeno. Eso también sería un aporte de origen natural. Pero el nitrógeno obviamente es uno de los fertilizantes que más se utilizan y con seguridad está haciendo un aporte, está llegando a las aguas y afectando El nitrógeno, analizaste amonio nomás, ¿no? amonio, nitrito y nitrato. Sí, sí, lo que pasa es que no lo presenté porque no llegaba aquí con el tiempo. Lo tengo ahora, sí, no lo presenté. Imaginaba, no sé, el amonio es probable un aporte de No, el amonio viene de. No, ahora sí. No. El amonio viene de las plantas de tratamiento del agua residual, bacanes. Pero nitrito y nitrato, en realidad donde hay un pico de amonio
también tenés nitrito. Y después el nitrato ya es más generalizado en todas las... Sí. Después se calcula el total de nitrógeno oxidable. Cuando hablaste de nitrógeno, estaba solo amonio, Sí, decía que era el fertilizante, eso no me cerraba. No, sí, sí. Me refiero al nitrógeno. Una planta. Total oxidized nitrogen sería el nitrito más el nitrato. ¿Eh? Sí. Eso es muy elevado en estos arroyos. Y podría ser por una cuestión natural, más allá de que haya aportes de fertilizantes. Bueno, y como recomendaciones, optimizar el tratamiento de las plantas de aguas residuales. Bueno, Natalia presentó en el Congreso y acá también los compuestos emergentes, los agroquímicos, los fármacos, y acá yo no los incluí porque se encargó ella de presentarlos, pero también que las plantas de tratamiento en algún momento empiezan a contemplar este tipo de contaminantes. Y bueno, después medidas de protección como mantener una franja ribereña respetada, como dice ahí, limitar el acceso al ganado, en lo posible, al arroyo, sobre todo en zonas cercanas a donde hay balnearios, pues abiertas, ¿no? Bueno, concientizar desde productores que el uso de los fertilizantes y los agroquímicos a la población en general y bueno, y controlar, que haya más control de parte del Estado de qué es lo que se vierte a los arroyos. Y bueno, y finalmente realizar monitoreos de calidad de agua para poder detectar este tipo de contaminación, este tipo de desvío de los niveles guía, y que toda esa información que tiene que ver con el feedback que presentamos esté accesible sobre todo para los organismos de gestión, más allá de que se publique, que se presente, como ya hay, por ejemplo, Gueda, un mapa de cianobacterias, que también haya un mapa de calidad de agua para que pueda ser utilizado como fines de gestión y de manejo. Preocupación emergente, sí, no sé si... Compuestos de preocupación emergente. Serían los agroquímicos, se llaman así. Ahí hay un par de cosas que habría que plantear. ¿Eh? Afuera de tabla. Sí. Sí, nitrato en realidad. Sí, no, que volvé para atrás. No, porque no sabía dónde terminaba. Volvé atrás. No. En realidad las recomendaciones. No, porque acá hay dos cuestiones ahí. Ahí cuando dice optimizar plantas de tratamiento, bueno, o mejor dicho, el tratamiento en las plantas de tratamiento. Que ahí hay dos cuestiones donde tecnológicamente son dos cuestiones completamente diferentes. Lo que está mostrando el trabajo es que el funcionamiento actual de las plantas no es el adecuado en función de la tecnología que tienen de tratamiento de las aguas residuales, que aunque funcionara bien, su objetivo no sería disminuir las concentraciones de los compuestos de preocupación emergente. Con lo cual, si las plantas hoy, tal cual la tecnología que tienen, funcionaran perfecto, estos contaminantes pasan igual, porque no están diseñadas para eso. ¿Sí? Entonces, ahí hay dos cuestiones donde por ahí uno dice, bueno, ¿la planta está funcionando mal? Sí, pero si la planta funcionara bien, ¿sí? Los fármacos te van a seguir pasando a través de... ¿sí? Por eso, a ver, eso era lo que... Porque ahí hay como dos cuestiones
distintas metidas en la misma frase. Sí, si uno no sabe eso, puede interpretarlas de otra manera. Claro, Pero no solo para. Es verdad que la siga solucionando. claro. De todos modos, en el gráfico habría, o sea, ese de la calidad. Sí. Están todos, o sea, si vos tomas, si no te pones muy exigente, están casi todas las salidas están por arriba de 50. O sea, como que ahí están funcionando, ¿cierto? Sí, según este Se pone ese índice, ¿no? Sí, pero poné el gráfico Pero a mí de lo que me DBO, llama la por atención, ejemplo. yo lo que digo de mejorar las plantas de tratamiento local, yo lo veo, o sea, lo digo del potencial, ¿no? Fíjate Tapalqué, que tiene una población de 140.000 contra nosotros que somos 70.000, y nosotros tenemos peor calidad de agua. No, depende O la barría, o la barría. Vos fíjate los valores del índice en la zona de Huelco y fíjate que acá son mucho Bueno, peores pero- y tenemos mucho menos población y un caudal más o menos parecido. Tal vez un poquito más caudaloso. Esa Eso pone ahí es en lo el que 22 quería de nombrar. ya está cualquier, no fue. No fueron. Sí, tenés razón, eso es cierto. No hay también diferencias. Igual tengo tales caudales. Para mí tendría que relacionar el volumen de hueco con el volumen del caudal. Aquí están los caudales, Para mirá. hacer la organización. Los caudales que medimos nosotros, cuando hicimos Tapalqué y No, las no para. Y lo otro es que están tomando un momento digamos, más crítico. Porque el verano es mucho más crítico, el volumen de la planta de tratamiento siempre, o sea, no siempre el mismo, pero Puede ser debe ser bastante constante para tomar. O sea, no sé si lo vi, creo que no lo dije. ¿No? el criterio no. ¿Por qué siempre eso? Porque ese es el momento más crítico. Más evaporación, que hay menos caudal. Sí, pero encontrar diferencias entre los meses, porque no te convendría separar el mes de febrero, no sé, como para ver si el mes más húmedo se recupera más fácil. ¿Por qué tan seguido? ¿Hay tanta diferencia entre diciembre y febrero? Bueno, en realidad no tengo ahí marcado los puntos, pero sí, en febrero es más crítico. Sí. Pasa que una comparación. Siempre lo más con la diferencia. Yo lo que veo es Es lo mismo, pasa al 100% de la parte. Sí. Este índice para que Bueno, se propuso con fines ambientales. O sea, es para un uso del agua ambiental. Y se propuso más que nada para la costa de Estados Unidos, pero se ha adoptado en el global. Pero sí tiene niveles, por ejemplo, de hidrógeno, que bueno, el nivel guía que proponen ellos es nosotros lo pasamos, pero ya en forma natural. Pero ya en forma natural. el verano cuando No, sí, pero me viene un poco eso de las condiciones hidrológicas en relación al muestreo. O sea, la metodología, básicamente. Porque metodológicamente dice al 26, se tomaban las muestras en el 2022 y en el 2025. Ya eso, metodológicamente, yo no sé, ¿correcto o no? No sé. Porque vos comparás las del 2022 para tener condiciones distintas a las del 2025. Sumado el caudal, sumado. No, o sea, como Sí. que partiendo de ahí, ¿no? Para comparar algo. Son los datos que venimos juntando de distintos proyectos. Pero digo, ¿se los puede pusimos- comparar eso? Y bueno, los mínimos sí, o sea, por eso yo puse acá bien los puntos, no hice promedios ni nada, directamente puse los valores mínimos por mínimos. O sea, Como foto. claro, Como fotos, cosas. Sí, Pero- a nosotros se podría diferenciar dentro de posteo cosas que no podías, si no sabéis a qué fecha está tu foto. es comparable. ahora no, en realidad sí lo tengo, pero no. Sí, pero ahora está hecho, No, le iba a mostrar el índice NSF, los valores, no sé, esto acá,
Ah, el nitrógeno que sí. Bueno, este sería el sólido disuelto total, que sería equivalente o similar a la conductividad, ¿no? Interconvertible. Acá le da un valor óptimo a. No alcanzo a ver. Ahí está, dando sí. Bueno. 87, 87. A 500, y acá creo que en TDS estamos por arriba de 700, ¿no? Normalmente. De conductividad, sí, no sé si, no me acuerdo, justo agarré. 50, parece, ¿no? Ah, abajo. No, abajo. Mayor al 500. Claro, mayor a 500. 20, Igual a 20. Pero, por ejemplo, la conductividad, esto es muy similar a lo que propone el PENUMA, pero que yo acá en la diapositiva. Fíjense que el PENUMA considera buena calidad, la conductividad eléctrica no debe superar 500, o sea, tiene que estar por debajo de 500. Y nosotros acá tenemos valores de 700, 1000 y pico. Ya naturalmente. Entonces, siempre, y fíjense que en este gráfico que puse Arroyo Azul, Landeyú, Huesos y Tapalqué, acá son todas las muestras, de todos los muestreos que hicimos. Fíjense que para conductividad eléctrica, el Arroyo Tapalqué, ninguna muestra da bien. El Arroyo del Azul, solo 14,3%, es decir, que todas están por encima de 500. Ahí hiciste promedio. Acá es la cantidad de todas las muestras, el 14% de todas las muestras dio bien. O sea que el 85% dio mal. Acá el 100% dio mal en el caso del Tapalqué, están todos por encima de 500. Pero bueno, eso tiene que ver con una característica regional. Ese es el Pumar, es el mismo, bueno, No, ese no, es el internacional. No es el PENUMA. Y el NSF tiene valores de conductividad que son similares a estos, de 500. Entonces, toda esta agua, para esos índices, son salobres y no son de buena calidad para esa variable. Claro, entonces no hay otro indicador que esté más relacionado con las características propias que tenemos nosotros. O sea, es el mejor que existe para poder comparar. No hay un índice que habían desarrollado Índice. con Lorena. Sí, tal cual. Yo ya le hice lo de los Pero bueno, Aparte. aparte. Sí, acá se hizo en su momento un índice bien desarrollado en función de las condiciones naturales, pero bueno. Pero bueno, puntos suspensivos. No se aplica. No, porque mire, eso sí que sí, se tendría que haber seguido trabajando en ese tema, ajustarlo, publicarlo incluso, pero bueno, se fue Lorena y Capaz que pueda aplicarlo de Neuron, comparando los resultados. no, yo de Lorena, yo lo expliqué. No, o sea, en la zona, pero esto es otra cosa, este es el total de las muestras. No. De Lorena, en realidad da bastante similar al índice. Pero Y con esa calidad un poco más alto, porque tienen los valores más altos y más altos, dependiendo de la institución. pero para los criterios internacionales, nuestro arroyo está en muy buena condición. Claro, pero igual son tiene una los condición. criterios internacionales no claro, con exacto. la regionalidad, la particularidad. Total, tal cual. Nacho, usaste varias veces los límites que son, o sea, de normativa para Sí. protección de la biota. Sí. De la biota en general, de la biota en Y, por ejemplo, ¿de qué biota? de la biota acuática, los peces, generalmente se De todo. usan los peces. Para todo lo Generalmente, por ejemplo, oxígeno disuelto es lo que toleran los peces. Son 5 o sea, apunta a usar peces. Sí. A la vegetación. No sé cómo están establecidos exactamente. No, El oxígeno disuelto es de la aplicación. ¿Cómo? No, yo lo vi antes, para mí es la vegetación. No, pero ahí Específico.
Claro, a nivel normativo, hablar de biota muchas veces es una caja negra, que a vos no te dice, según la ley, consideramos como representativo de la biota a, por ejemplo, algas verdes, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Hay algunas normativas específicas donde sí, pero para la gran mayoría dice protección de la biota acuática. A lo sumo eso. Sí, pero oxígeno disuelto de amonio es por los peces. Mucha de esta normativa está tomada de la EPA, que de ahí sí han hecho estudios de peces, sobre todo, para ver los niveles de amonio que soportan el oxígeno disuelto. Y vos lo que Y haces yo con los diría- peces, lo comparás con esto, digamos, también se aplica una cantidad tan degradada de la calidad. ¿Qué Cuando pasa con hicimos la el calidad? índice de biodiversidad, del índice biótico con los peces, acompañaba esta tendencia. Lo que pasa es la tendencia de la calidad de agua. Lo que pasa es que no es tan sensible. Tiene que ser un impacto muy grande, por ejemplo, en las cloacas, donde se vierten las cloacas, ahí sí detectás una baja importante de biodiversidad, ves que desaparecen especies, eh, las especies están menos representadas. Sí. Tiene que ser algo muy mucho impacto. Cosas así, las cuestiones leves no las puedes escapar. Lo que pasa es que por el tipo de contaminación que uno ve acá, que es más que nada, por ahí llamémosle orgánica, no es que vos vas a tener un blanco de especie que de pronto no aparece nada, sino que algunas que son menos tolerantes desaparecen, pero vos seguís teniendo otras que les viene fenómeno esos ambientes. Claro, claro. Es más, si uno va al lugar donde... no, uno va a la planta de tratamiento y vos ves ahí la vegetación, está espectacular, pero es distinta, vos mirás 50 metros para el otro lado y es distinta, vos te das cuenta que... Y bueno, ahí no iban a pescar bagre a la zona... Carpas. Bagres también. Yo creo que encontré que en la EPA recomienda un valor para el desove y para el crecimiento de los peces jóvenes, algo que lo establece medio como genético. Puede ser que sí. Sí, creo que hacen ensayos, ponen un pez tanto oxígeno disuelto y ven la supervivencia y ahí sacan un valor que se, de 50 o algo así, ¿no? Es la menor. Sí. Ahí en las conclusiones vos mencionabas de que hay una recuperación después de las plantas. No sé, por ahí ya lo has dicho, que no va para esto, pero si vos le metés un poco más la condición hidrológica, la distancia entre los caudales, y todo eso por ahí, Sí, o sea, esa conclusión, yo, el conocimiento para mí se sabe que la distancia se recupera, pero si vos por ahí podés apretar el acelerador ahí y decir que sí, eso sería ya modelarlo. de alguna forma pesarlo y decir, En un momento había un chico, un chico no, un becario de CINEA que había hecho una maestría en España y había empezado con esta de la modelación y me había contactado, pero después cambié de trabajo y el tema de la modelación a mí me supera, yo me quise meter, y- pero bueno, a ver, no, Uno que se llamaba Ignacio Ah, en español. no, Pero- no me acuerdo de qué universidad era, pero una vez hicimos una conferencia, una videoconferencia y no. Pero es difícil modelar todo eso. Yo siempre digo lo mismo, mi gurú de calidad de agua es José y lo hemos charlado con él, ¿no? Es difícil modelar. Vos Yo instalás. arranqué acá trabajando con modelo de hacer un modelo de desarrollo de complejo, porque primero tenés que tener un buen modelo hidráulico de caudales, movimiento, velocidad, profundidad, turbulencia. Por eso te afectan las variables, los coeficientes de transformación y todas las variables que conmigo.
Entonces, es complicado cuando no tenemos ese modelo. O sea, hacer el modelo es un trabajo. Por ahí creo que puede empezar a explorar de condición hídrica, tenemos frío, por ahí ya empezar. Sí, ya mirá, te voy a decir algo. Ya ir a medir caudales es complicado, porque dependemos de. A ver, Andrés le pone toda la buena onda, pero a veces por ahí no puede ese día, y no puede salir sí o sí. Entonces, después, una vez, hay algunas estaciones, bueno, en la barría, eh, el puente de la Avenida Trabajadores, bueno, ahí estaba, hay algo que mide, pero no nos coincidió con lo que midió Andrés después. Entonces, sí, sí, para mí tener los caudales es más importante. Saber el caudal que tiene el arroyo para saber si estaba en una situación bien de caudal base, si tenía una capacidad de dilución del hueco. Después estaría bueno también saber el caudal del hueco, que tampoco tenemos datos de eso. Sí, porque en azul tenés dos puntos juntos y uno que se te va muy abajo, y capaz que puede explicar por qué se quedó tanto. Tener efectividad ambiental. El caudal es donde no sabes el fluente que caudal y que con formación larga, climática, de balneario, la sierra, muelle. Esta es una evaluación muy global. Lo bueno es que compara varios arroyos en alta tendencia. En todos los casos, la tendencia es la inyección de calidad aguas abajo de las plantas, los vuelcos de la costa. Y que después, adelante, se recupera las presiones. Sí, la comparativa entre los cuatro complicada. Claro, Lo que se